Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección Explicación del final, esta vez con Monster, un anime de 74 episodios cuya conclusión deja un final abierto con muchas dudas y su contraparte en papel llega exactamente al mismo desenlace. Este video fue sugerido por José Jurado y Cams12, así que sin nada más que decir, comencemos. Posterior a que el suicidio perfecto de Johan falle, al tener como variable que él acabe siendo disparado por el padre de Wim y no por su némesis, Tenma de todas formas intenta salvarlo. Posteriormente nos muestran que Nina se ha graduado, que Eva Heinemann volvió a Düsseldorf tras conseguir trabajo y dejar atrás sus adicciones, Dieter ha entrado a un equipo de fútbol y Kenzo ha sido nuevamente contratado por el hospital para el que solía trabajar en 1986. Inclusive, Fortner y el resto van a reunirse con él para celebrar, ya que la calamidad ha concluido. Es entonces cuando nos transportamos al hospital penitenciario de Baviera, en el cual se encuentra Johan postoperatorio. Ahí, el protagonista le revela tras hablar con su madre que ésta siempre lo quiso. No es cierto que no le había otorgado una identidad. Él tenía un nombre por el cual ser llamado. Sus insolentes declaraciones provocan que el monstruo interior de Liebherr despierte una vez más. Hay algo que no sabe, y es que en el ultimátum de Poppe, su progenitora, entre comillas, por error, lo ofreció al experimento creyendo que estaba lanzando a Anna. ¿Realmente quiso dar a Nina tal cual dijo? ¿O fingió equivocarse para desechar al mellizo en su lugar? Quien ama de verdad a sus hijos es capaz de elegir por uno sobre el otro, aunque afirme lo contrario. ¿Su accionar es justificable siendo que hasta el día de hoy Vera niega tal responsabilidad? Si a eso le sumamos los eventos de la mansión de las Rosas Rojas, el lavado de cerebro del Kinderheim 511, la operación de la que salió vivo en la que él mismo le había pedido a su hermana que lo mate, desencadenó un trauma psicológico tal que lo llevó a hacer esto. Completamente en shock, Tenma se da cuenta que todo fue una ilusión, ya que nada parece haberse movido. Ni siquiera una pequeña brisa ingresa por las ventanas. La habitación se encuentra exactamente igual que cuando entró, así que decide retirarse sin nada más que hacer ahí. Sin embargo, cuando la cámara vuelve a enfocar, se ve que la camilla está vacía, con rastros que hasta hace poco una persona la estaba ocupando y las cortinas están en movimiento. De este intercambio se pueden sacar estos tres posibles desenlaces. Final 1. El verdadero monstruo es la madre, por lo que Johan sobrevivió y se escapó del hospital para matarla en un paralelismo al capítulo 1, ya que el ciclo ha comenzado nuevamente. Final 2. Nina Fortner y su mellizo Liebherr representan el bien y el mal, evidenciado en cómo uno busca constantemente el corromper a los demás y la otra evitarlo a como dé lugar. Son las dos caras de una misma moneda, y al ya no tener un motivo para seguir cometiendo asesinatos, solucionado lo de su madre, el monstruo que tenía en su interior ha desaparecido y se representa como la cama vacía. Final 3. Lo sucedido fue una alucinación y en realidad el Dr. Tenma nunca estuvo en el hospital penitenciario de Baviera ni tampoco en el sur de Francia, ya que los propios personajes contradicen la ubicación en la que Kenzo supuestamente debería estar. A Johan no se le ve rapado, incluso cuando se le realiza la misma intervención quirúrgica que la primera vez. Su pelo tiene signos de estar mojado, haciendo referencia al capítulo 73, justo cuando murió, ya que debido a las condiciones fue imposible salvarlo. Por ende, esto es solo una escena extra que Naoki Urasawa, creador de Monster,
quiso agregar para dejar rienda suelta al espectador. Una vez presentadas estas tres posibilidades, me queda por decir que hay una cuarta, y para eso necesitamos leer Another Monster, una novela que continúa la historia desde otra perspectiva con más de 200 páginas, así que lo vamos a dejar para una posible parte 2, ya que cubrimos la línea argumental del anime completamente. Si se quedaron con ganas de saber el faltante, déjenmelo en los comentarios y yo se los traeré muy pronto. Ustedes decidieron regresar con los videos de animes por mis encuestas de Instagram y este fue uno que quería hacer hace tiempo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, mi nombre es Medatrox y nos vemos hasta la próxima. Yes.